Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de concienciar a la población sobre una de las principales causas de muerte en todo el mundo, a través de la difusión de acciones de prevención y detección precoz para frenar su alarmante aumento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aumentar la atención y la sensibilización sobre el cáncer de mama, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son fundamentales para disminuir los casos de esta enfermedad, que registra cada año 1.38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes. El cáncer de mama es de lejos el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La detección precoz sigue siendo la mejor opción para luchar contra el cáncer de mama. Cuando se descubre a tiempo, se establece un diagnóstico y se dispone de tratamientos, el índice de mortalidad disminuye de manera notable. Recuerda que tu salud es muy importante. Explora tus senos y si notas algo extraño, acude al médico. Prevenir el cáncer es vital. Gracias, Esmila Montero, tanto por lo que fue el resumen de noticias como este reportaje sobre el Día Internacional del Cáncer de Mama. Vamos en este momento a dar la bienvenida ya en el set a la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga clínica. Feliz tarde y sea usted bienvenida a este espacio. Encantada por la invitación, muchas gracias. Buenas tardes, doctora, y gracias por venir a hablar de un tema tan interesante como lo es el cáncer de mama, sobre todo que el día de hoy celebramos el Día Mundial de la lucha contra este mal. Vamos de inmediato entonces a hacerle un brindis, que es un brindis especial a todos nuestros invitados. Gracias. Con el Café Santo Domingo que siempre nos trae Loastani. Este brindis va a ser por la prevención, que prevención es vida. Gracias, Loastani. Doctora, con este rosado fucsia que usted tiene, que es justamente el color, que es un color asociado pues a la feminidad, yo quiero que le demos otro matiz, que sea un color de la esperanza, un color que motive a la prevención, un color que motive a hacer a la visibilidad, ¿no?, de los esfuerzos tendentes a que las mujeres pues estemos cada día más conscientes, más sensibles al tema de la prevención, porque prevención es vida. Totalmente de acuerdo. Y cuando vemos pacientes que fueron diagnosticados por medidas de detección temprana, vemos que esa paciente llega hasta poder curarse de la enfermedad. En cambio, cuando comparamos a esa paciente que se detectó de forma temprana con la paciente que se detectó de forma tardía, no vemos resultados muy positivos. Es por eso que sí, nosotros vamos siempre a favor de iniciar detección temprana en esos pacientes. Hay muchas formas simples que se pueden utilizar. Una cosa sumamente simple es el autoexamen. No hay una cosa, es barata, es capaz, cualquier paciente puede tener la capacidad de hacerlo y es una de las medidas iniciales para detectar lesiones sospechosas. Siempre se les recomienda a la paciente, por ejemplo, regularmente el cáncer de mama es una enfermedad que se ve en pacientes que van de 45 a 55 años de edad, es el mayor promedio de pacientes. Pero siempre hemos visto pacientes jóvenes que van de 35 a 30 años de edad. Sí, las guías recomiendan los métodos de tamizaje o los métodos de detección temprana a partir de la mamografía, que es una herramienta clásica, barata y disponible en todos los países del mundo para detectar esas lesiones que en algunos casos se pueden detectar de forma premalignas y que esa paciente ya no va a presentar un cáncer progresivamente. Adicional al beneficio de esa mamografía de lesiones premalignas, también detecta lesiones malignas muy tempranas. Y es por eso que siempre nosotros insistimos en los métodos de screening o de tamizaje en ese grupo de pacientes. Otras medidas también, siempre se pregunta qué hacemos con las pacientes jóvenes, si las pacientes jóvenes no se les debe someter a la mamografía, que la mamografía se recomienda por encima de los 45 años. Simplemente con acudir a un médico, a un ginecólogo, a un mastólogo y examinarse por lo menos una vez o cada 2 años para identificar cambios sospechosos. Siempre se le alerta a la población de cuáles son esos cambios. Por ejemplo, cuando vemos lesiones ulceradas en la piel, cuando vemos bultos, cuando vemos enrojecimiento de la piel, son medidas que nos deben hacer reaccionar y de inmediato la paciente debe de acudir a un centro.
Lo ideal es no tener ninguna clínica, porque de eso se trata la prevención, de disminuir el riesgo de la enfermedad, y acudir de forma normal, o sea, una cita control de cada 2 años o cada 1 año para fines de evaluación, una evaluación completa que incluye el examen de autopalpación de la mama y una mamografía. A partir de la edad más temprana, doctora, que pudiera ir una mujer a hacer sus chequeos como medida de prevención, ¿estamos hablando de qué edad? Lo estándar o que regularmente vemos en pacientes que no tienen antecedentes familiares es a partir de los 40, 45 años, pero sucede que el poder que tiene tener un familiar de primera línea que ya tiene un cáncer de mama induce... ¿Qué factores de riesgo en la herencia? La herencia aumenta el riesgo casi 4 veces. O sea, que si yo tengo un familiar de primer grado que fue diagnosticado de cáncer de mama, yo tengo un riesgo 4 veces mayor que uno que no lo tiene. Y es por eso que ese grupo de pacientes debe de someterse a medidas de screening o de tamizaje en edades más tempranas. Ya si no cumple los 45 o 40 años, por lo menos hacerse una sonomamografía de forma cada 2 años o tener un chequeo directo con un ginecólogo, un mastólogo, un especialista del área, debido a al alto riesgo que tienen de presentar cáncer en edad joven. Doctora, cuando ese diagnóstico llega de manera inesperada, pues los primeros, asumo que los primeros pensamientos que corren es un diagnóstico de muerte. Pero, ¿cuáles alternativas brinda la ciencia en cuanto a avances? Y si tomamos como base lo que usted con tanta propiedad ha señalado de la importancia de un diagnóstico a tiempo, pues puede significar, este diagnóstico puede verse como una oportunidad de vida. Correcto. Y aunque algunos puedan pensar que lo digo de manera irregular, hasta de una mejor calidad de vida. Correcto. Entre las alternativas de tratamiento varía según la etapa. El paciente pregunta mucho, ahora que comentas eso, de qué grado tengo la enfermedad. Siempre cuando te llega, ¿qué grado tengo? Resulta que el grado es un valor que te da el patólogo. Lo importante en este caso, en base a pronóstico y tratamiento, es la etapa. Por ejemplo, hay 4 etapas de cáncer de mama, una etapa que es etapa 1, que es localizada, una etapa 2 y 3, que es avanzada en la mama y a veces involucra la axila, y una etapa 4. Y en base a esa clasificación de etapas podemos tener un pronóstico diferente. Es por eso que si detectamos una lesión primaria, una etapa 1, ese pronóstico de esa paciente es súper bueno en comparación con una paciente que desafortunadamente vemos en una etapa 4. Claro. Y en base a esa misma clasificación es que se establecen los manejos. Lesiones pequeñitas, por menos de 1 centímetro, pueden ser sometidas a cirugía y ya con cirugía curarse. Lesiones de entre 2 a 5 centímetros, regularmente se le ofrece tratamientos que incluyen quimioterapia, cirugía y radioterapia. Ya en pacientes que tienen lesiones grandes en la mama y también compromiso de la axila, también se involucran estas 3 herramientas de manejo, pero obviamente el pronóstico, a pesar de que se manejen igual, sí varía en base al volumen de enfermedad que tienen en la etapa clínica. Doctora, hablemos. Sí, porque sí. Como que me quedé trunca. Doctora, usted que ha trabajado con pacientes, con mujeres, luego de este proceso, y no vamos a decir la palabra sobreviven, pero sí han superado esa enfermedad, su vida, ¿cómo cambia? ¿Cómo visualizan la vida después de este diagnóstico, tratamiento y superar la misma? Por ejemplo, sí es devastadora. La información inicial es devastadora. La mujer es un sinónimo para ese cáncer de muerte. Ya uno le dice tienes cáncer de mama, ya el paciente a veces no quiere saber más nada, ya entiende que cáncer implica que el paciente se va a morir y que a veces la muerte va a ser de forma temprana. Y por eso es que cuando vemos un paciente con cáncer de mama se involucra mucho el servicio de psico-oncología, porque es un cambio de 360 grados que se le da a esa paciente. Y es justamente por eso el involucro con psico-oncología. Adicionalmente a eso, ya cargar con una enfermedad, vienen los efectos secundarios de un tratamiento. O sea, tenemos un paciente que tiene una enfermedad y que va a someterse a un tratamiento sistémico que también le va a inducir efectos secundarios. Entonces, sí, la situación
que vive un paciente con cáncer de mama es muy difícil. Ya luego que termine el tratamiento, ya sí la paciente se trata de involucrar en su vida cotidiana, en su familia y en su trabajo, pero sí siempre le queda la duda de que existe un riesgo de que esa enfermedad pueda regresar. Doctora, hablemos de estadísticas, Okay. que es una parte importante dentro de este tema, porque queremos saber cuántas mujeres, por ejemplo, aquí en el país, de cada 100 mujeres, cuántas pudieran padecer de este tipo de cáncer. El número que se maneja es de cada 8 mujeres, una va a padecer de cáncer de mama. En términos porcentuales, tenemos que hay una incidencia de casi 30%, o sea que casi un tercio de los pacientes, de las mujeres, va a padecer de cáncer de mama. Y hay estadísticas en lo relativo a, por ejemplo, de cada 10 mujeres que se detectó en la etapa temprana de la enfermedad, ¿cuántas de ellas pueden superarlo? ¿Hay estadísticas en ese sentido? Obviamente, pacientes que tienen una etapa inicial temprana tienen una sobrevida libre de enfermedad que puede ir hasta 15 años. Sin embargo, una paciente que se diagnostica en una enfermedad localmente avanzada, la capacidad de que ella pueda estar viva sin enfermedad se va disminuyendo, libre de enfermedad se va disminuyendo. Sí es muy variable el pronóstico de la enfermedad en base a la etapa y en base a la respuesta que tiene la enfermedad a los tratamientos. Doctora, hay aspectos que de una manera u otra van marcando la feminidad, pero cuando viene un tratamiento como es la quimioterapia, pues cambia de manera dramática. O sea, por más esfuerzos que sean, todavía la ciencia no ha manejado la quimio que le deje secuelas. En esas secuelas es la pérdida de pelo. Sí. La cirugía, cuando ya se van a niveles muy avanzados, pues se procede a otro símbolo de la feminidad, que son los senos. Pero hemos entendido que las mujeres somos más que pelo, somos más que tetas. Entonces, ¿cómo se maneja? Y aunque sé que su especialidad es oncóloga clínica, también sé que pues tiene que manejar parte de la psicooncología. Claro, claro. ¿Cómo se maneja ese proceso para que esa mujer no se sienta menos mujer? Y otro componente importante dentro del abordaje de la enfermedad, el acompañamiento de la pareja que ve los cambios dramáticos en esa mujer, cabellos, senos y también quizás hasta la parte física. Claro. En nuestra consulta uno siempre refuerza mucho las cosas positivas. O sea, uno justifica o trata de enfatizar con el paciente que el proceso que está viviendo es transitorio. El proceso de pérdida de pelo es transitorio, afortunadamente. Y también, de forma muy positiva, enfatizamos en que existen pelucas, en que existen pañoletas y en que existen un montón de artículos femeninos para que ayudar a esa paciente a que mantenga su autoestima, porque si la autoestima se ve muy perjudicado por ese proceso. En cuanto a la cirugía de mama, sí se conoce el término que el paciente se siente mutilado porque le quita parte de su feminidad, pero también existen otras medidas que se pueden utilizar como cirugías reconstructivas, que ya es una cosa que se puede hacer en el mismo proceso quirúrgico y que el paciente al menos hasta entra a un quirófano, es sometido a una cirugía y cuando sale ya se le hace en el mismo proceso la reconstrucción de la mama y ya al menos cuando se ve, ya no se ve mutilada, se ve al menos una simetría o una intención de mantener una simetría, porque sí la situación es muy difícil. Vemos de todo, vemos parejas que se separan de sus esposas durante ese proceso y hace la cosa un poquito más complicada. Y vemos todo lo contrario, parejas que se unen. Pero sí es una situación difícil que tratamos de involucrar a servicios de psicooncología, se conversa mucho, se le explica mucho y sobre todo se refuerza la parte de que ese proceso es transitorio y que ese pelo vuelve a crecer y que hay medidas para reconstruir una mama que fue sometida a una cirugía. Y sobre todo el beneficio de que a pesar de que hubo pérdida del pelo, ese pelo va a regresar y vas a estar con vida. O sea, porque existen muchos mitos y muchos tabúes de pacientes que no quieren ser sometidos a un tratamiento sistémico por el hecho de perder el pelo. Entonces a veces usted ve que ni siquiera van a la consulta porque dicen, no, es que ya de entrada yo sé que se me va a caer el pelo.
Entonces, sí, nosotros tratamos de reforzar el beneficio del tratamiento y la justificación y decir que la pérdida del pelo es transitoria. Las estadísticas en cuanto a este tipo de dolencia en lo que refiere a los hombres, doctora, porque estuve leyendo que de cada 100 mujeres puede haber un hombre que padezca de cáncer de mama. Hablen un poquito de esto, doctora, sobre todo los amigos televidentes que nos están viendo, para que entiendan que ellos no pueden, o sea, que no están exentos, sí, no están libres de poder padecer de esta enfermedad. Afortunadamente en hombres es de 1 a 2%. De 1 a 2%, o sea, de cada 100 mujeres pudiera un hombre o dos contraer esta enfermedad. Exactamente, o sea, la incidencia de cáncer de mama en hombres es súper disminuida. Y a diferencia del cáncer en las mujeres, el cáncer de los hombres regularmente uno le dice que expresan hormonas y tienen un comportamiento más benevolente que el de algunas mujeres, por ese perfil molecular que son receptores hormonales positivos. O sea que a pesar de que es bien bajito, aparte de que es bajito, también tiene un comportamiento menos agresivo que en comparación con el que le da a las mujeres. Wow. Doctora, hay algo que me gustaría pues conocer y es el tema que tiene con el manejo del sistema de familia. Usted decía, bueno, ahí ya si hay una madre, una hermana, hay ya cierta predisposición. Pero ¿cuándo entiende usted que debe ser el tiempo adecuado e idóneo para comenzar a hablar con las hijas sobre la importancia que conlleva el autoexamen y ver el cáncer, cambiarle la forma, ¿no? Que más que orientarnos ya a ese tratamiento, sino enfocarnos a la prevención? Existen dos etiologías de cáncer de mama, un cáncer de mama que es de origen genético y un cáncer de mama que es esporádico. El genético tiene la capacidad de detectar alteraciones, o sea, mutaciones que predisponen a un paciente a cáncer de mama. Por ejemplo, hay consejería genética, pacientes jóvenes que tienen ciertas características de tipo de cáncer de mama, se le hace una mutación, un perfil de mutación para detectar si hay una alteración genética. Si ese paciente sale positivo, lo que hacemos es a las hijas se le hace la misma prueba antes de presentar esa enfermedad, y obviamente ya si me sale una prueba de esa positiva que tiene un riesgo como de 70% de presentar cáncer de mama o de ovario, esas pacientes se someten a consejería genética y pueden hacerse hasta mastectomía bilateral con cirugía reconstructiva inmediatamente. O sea que hay un grupo de pacientes que sí hay una medida para detectar cáncer de mama, pero en ese grupo son pacientes con alteraciones genéticas. Ya en el grupo de las que tienen cáncer de mama de tipo esporádicos, las recomendaciones que damos es lo de la actividad física, mantener un peso adecuado, porque la obesidad se asocia a aumento del riesgo de cáncer de mama, hay factores, por ejemplo, que se pueden modificar o no, la nulipariedad también se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama. Las mujeres que no han parido. Ajá, las mujeres que no tienen niños, esas tienen mayor riesgo, las pacientes que tienen una menopausia tardía tienen mayor riesgo. Entonces tal vez ese grupo de pacientes debe tener una vigilancia un poquito más cercana. O sea, una paciente que no ha tenido hijos debe de acudir con cierta más frecuencia a un ginecólogo, a un mastólogo o a un cirujano. Una paciente que tuvo un desarrollo temprano, una menarquia por debajo de los 13 años, también tiene mayor riesgo. Entonces hay un grupo de pacientes que se subdivide, que dependiendo del subgrupo donde está, así se relaciona el riesgo, y en base a ese riesgo se da una recomendación de seguimiento. Pero, por ejemplo, en las genéticas, en las pacientes que tienen cáncer de mama de origen genético tienen un seguimiento diferente. En cambio, las esporádicas, que es el mayor porcentaje, el 80%, van a tener un seguimiento diferente. Doctora, vamos a una pausa, pero cuando retornemos quiero que tratemos el punto de los tratamientos y si la ciencia ha venido avanzando y pudiera esto ser una especie de aliento para aquellas mujeres que pueden padecer de esta enfermedad en cualquier momento. Así que pausamos y retornamos en breve.